El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo observaban atentamente. Notando que los invitados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola. Cuando te inviten a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan invitado a otro de más categoría que tú. Y vendrá el que los invitó a ti y al otro y te dirá: cédele a este su sitio. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al contrario, cuando te inviten, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga quien te invitó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, estamos en este domingo 22, también dentro de esta novena a la Natividad de la Virgen, que vamos a celebrar pronto. Y este domingo el Señor nos habla de una virtud importantísima para nosotros, llamados a ser santos. Un santo, queridos hermanos, que no es humilde, no puede ser santo. Y en todas las lecturas ha aparecido esta exhortación. El libro del Eclesiástico nos ha dicho: hijo mío, en tus asuntos procede con humildad. ¿Bien? Hazte pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el favor de Dios, ¿no? Esa es la primera lectura, por ejemplo. Y luego el Salmo 67, fíjate cómo el Señor alaba esta virtud. Preparaste, oh Dios, casa para los pobres. Dios se prepara la casa para el pobre, que es sinónimo de humildad. Y entonces, también aquí la gran alabanza de la carta a los Hebreos: hermanos, dice, ustedes han acercado al monte de Dios, ¿no? A la altura, a la grandeza del Dios viviente, a esa altura, ¿no? A esa ciudad invisible que es el cielo. A eso está el cristiano acercado, a esa altura está llamado a llegar. Esa altura, queridos hermanos, fíjate, ¿y dónde está la humildad? Es que Dios quiere enaltecernos, quiere enaltecernos. Eso es lo que nos está diciendo la carta a los Hebreos. Y el Evangelio nos ha dado esta sentencia que sacude mucho por sí solo y es fuerte de suyo. Dice Jesús: todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad. Y por otra parte también va a ser como un apéndice del Señor y nos va a invitar al desinterés. Con esta parábola que dice: cuando invites a alguien, no busques recompensa. Ahí está. O sea, cuando hagas algo, no se trata de invitar a los pobres solamente,
no, y no hacer fiesta con los parientes, no. Dice, cuando hagas algo bueno, no busques interés personal. ¿Bien? Esto es. Vamos a empezar por esto de la humildad, queridos hermanos, que para nosotros, con esta sentencia tan fuerte de Jesús, tiene que ayudarnos a entender y ayudarnos a crecer espiritualmente. Como les dije, todos estamos llamados a ser santos. Aquí está el Santo Padre, en la Gaudete et Exsultate. El Papa nos está recordando que todos estamos llamados a ser santos. Todos estamos llamados a ser santos. Y es constante en toda la iglesia, queridos hermanos, de todos los tiempos, que un santo es humilde. Es humilde. Si no es humilde, no puede ser santo. Entonces, por eso nuestra lucha, una de nuestras luchas de toda la vida es por vivir realmente la humildad. Si uno vive la humildad correctamente, va camino de ser santo. Entonces, ¿qué es la humildad? Esto es lo primero que hay que entender. Fíjate, ¿qué es la humildad? La humildad hay que entenderla como la ha enseñado Jesús. Y dice, aprendan de mí, que soy, dice, manso y humilde de corazón. Entonces ahí está la clave. ¿Cómo vivió Jesús la humildad? Ahí está. Él es el maestro. La humildad, queridos hermanos, muy importante, la humildad no es menospreciarse, no es considerarse menos, no es considerarse inútil. Eso no es la humildad. En primer lugar, fíjate, la humildad es ver la verdad de lo que eres. Eso es la humildad. Y tú eres hijo de Dios. Un hijo amadísimo. Cada uno de nosotros. Esto, queridos hermanos, es una maravilla. Dios se ocupa de cada uno de nosotros como si fuéramos los únicos. Fíjate. Esto es lo que enseña la teología. Esto es una maravilla. Por eso, y esto, queridos hermanos, entenderlo, es un don de Dios. Si entendiésemos esto, ¿cuánta paz tendríamos en la vida? ¿Cuánta paz? Y nada más mirar al Señor de los milagros en la cruz. ¿Qué nos está diciendo? Todo para ti es tu Dios. Toda su sangre ha derramado por ti. ¿Cómo no te va a querer? ¿Ves? ¿Cómo no te va a querer? La tentación que a veces tenemos es eso, no vernos así. Y entonces, al vernos defectuosos, con pecados, entonces, incluso que nos salen las cosas mal, podemos tener ese peligro de despreciarnos, de considerarnos poca cosa. Y esto no es la humildad, sepan, no es. Si acaso es como una imitación, pero bien pobre, bien pobre. La humildad no es eso. Por eso la humildad es la verdad, reconocer, mira, tú eres hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Eres hijo de Dios o no? Ahí está, eso no se puede. O sea, incluso en cuanto a creación, eres grande, tú no eres una piedra, no eres una piedra, no eres un árbol, eres un ser humano. Ahí está la grandeza de la dignidad. Y dice la Biblia, todo lo ha puesto bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, hasta las bestias del campo. Todo lo ha puesto para el hombre, como un papá, para sus hijos les da todo lo que necesitan para vivir en este mundo. La comida, la bebida, todo se lo ha dado. Entonces, fíjate, esto es como el punto de inicio, reconocer que soy hijo de Dios. Por eso, de ahí, fíjate, la humildad, entonces eso es en sentido negativo, la humildad en sentido positivo, por lo tanto, fíjate, si yo soy hijo, tengo un padre,
Y un hijo, ante el mejor de los padres, ¿qué le corresponde? Sobre todo si es, más lo entendemos cuando es un niño chiquito, un niño que apenas está caminando. ¿Qué es un hijo respecto a su padre? Un hijo respecto a su padre es decirle: Padre, dame. Y ese niño es dócil a su padre. Un niño pequeño. Porque un niño pequeño, aunque no sabe entender, no sabrá explicarlo, pero él sabe que depende de su papá. Imagínense, viene a la iglesia y el niño se despista, se pierde por ahí, se da cuenta que no está al lado de su papá, su mamá, se pone a llorar. Porque se sabe que su seguridad son sus padres. Entonces, fíjate, por eso aquí va la humildad. La humildad es la dependencia de Dios, es la docilidad. ¿Bien? Esto es la humildad. Y esto, queridos hermanos, es cristiano. Jesús, cuando entra en el mundo, ¿qué le dice a su padre? Heme aquí que vengo a hacer tu querer. A sus 12 años, entiende que su padre le dice: Jesús, quédate en el templo, no digas nada a tu papá, a tu mamá. Y Jesús escucha a su padre, al Padre Eterno, y se quedó. Y les hizo sufrir a sus papás 3 días. Y después, cuando le encuentra a la Virgen María, después de 3 días, Jesús entiende, su Padre Eterno le dice: regresa con tus papás a tu casa. Y Jesús obedece y se va con sus papás. Y ahí está, en la cruz, para la cruz, el huerto de los olivos. ¿Qué dice? Pase de mí este cáliz, Padre mío, pero no se haga mi querer, hágase tu voluntad. Y Jesús, dócil. Esa es la humildad. Eso es la humildad. Esto es la humildad, queridos hermanos. ¿Bien? Por eso, fíjate, la humildad, por eso Dios, al vivir la humildad, a veces Dios nos va a poner pruebas. Dios nos va a poner pruebas. Y también, fíjate, si vas por los caminos de Dios, Dios también enaltece. Entonces el peligro está robar nosotros en esa gloria de Dios. Por eso es el peligro cuando uno le va bien, va prosperando de muchas maneras, entonces te puedes engreír. Entonces ese es un peligro que tenemos todos. Por eso nosotros más o menos tenemos pequeños orgullos, pequeña vanidad nos puede dar. Eso es como el humo del orgullo. Pero, queridos hermanos, orgullo, cuando hay orgullo de verdad, cuando uno se engríe y se cree capaz, despreciando a Dios, se hace como su Dios, y él hace su vida sin importarle Dios, y se endurece en eso es muy malo. Porque ahí sí se cumple lo que dice Jesús: todo el que se enaltece será humillado. Dios al soberbio, al orgulloso, de un manotazo lo tumba. No acepta al orgulloso, sepa. No lo acepta. Al orgulloso que esté empecinado en eso. Cuando nosotros tenemos alguna vanidadcita y nos creemos algo, bueno, Dios nos tiene paciencia, pero también, eso también nos purifica. También nos purifica. Por eso esta sentencia del eclesiástico dice, no corras a curar la herida del orgulloso, porque la maldad echó raíz en él. Fíjate, qué advertencia. El orgulloso no acepta ser corregido, no acepta, no acepta. Por eso, mira, característica del humilde es que acepta hacerse corregido, busca ser corregido, busca ser guiado, porque se puede equivocar. El orgulloso naturalmente tiende a ser terco, terco. Eso es lo que, por eso dicen los santos, que el tonto es terco y el muy tonto es muy terco. Entonces, por eso, cuando una persona está así, lo mejor es orar, porque si no entiende, no quiere aceptar, es muy duro, queridos hermanos. Es muy duro. Por otra parte, mira, cuando tengamos tentación, de que te alaban a ti, de que te puedes engreír, decía un santo, remedio para eso es recordar en la entrada de Jesús
en Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan? Cuando Jesús entró en Jerusalén, ¿en qué entró? ¿Montado en qué? ¿En qué? ¿En una carroza? ¿Un caballo? ¿En quién? ¿Y qué es sinónimo? ¿El burro sinónimo de qué es? A ver, un burro, cuando decimos a alguien, eres un burro, ¿qué le estamos diciendo? Eso, ¿qué es un burro? ¿Qué es un burro? Un burrito, ¿ve? Un burrito. Pues fíjate, un burrito es sinónimo de humildad, mansedumbre, ahí está. Fíjate, efectivamente. Y decía un santo, fíjate, cuando Jesús iba a ir a Jerusalén, iba a entrar el domingo de Ramos, dice esta frase a los apóstoles: vayan ahí a tal sitio, van a encontrar un borriquillo atado y tal y cual, y si alguien les pregunta por qué lo desatan y lo traen, digan esto, fíjate, aquí está, digan que el maestro lo necesita. Decía este santo que en ninguna parte de la Biblia dice esto, que Jesús necesite algo. Jesús no necesitó de nadie, ni de los apóstoles. Él dice, escogió a los que quiso. No escogió ni poderosos, ni famosos, ni inteligentes, así brillantes. Escogió 12 pescadores y provincianos, ni siquiera de la capital. Y encima, interesados, orgullosos, y al final cobardes. No los necesitó, Él escogió porque los quiso, ¿no? Pudo escoger a otros. Pero dice este santo que la Biblia dice, el único pasaje que dice así, que el maestro lo necesita, necesitó ese borriquillo. Para recibir aplausos, para recibir honores, necesitó de un burrito. Ahí está el remedio. Cuando te sientas por las nubes, no sientas que te aplauden a ti. Porque ¿qué diríamos? Imagínate si ese burrito al entrar en Jerusalén se hubiera engreído, hubiera dicho, a mí me están aplaudiendo, a mí me están poniendo las alfombras, a mí me están felicitando. No era el burrito al que aplaudían al maestro que iba sentado en el burrito. Por eso es clásico, queridos hermanos, los santos cuando son alabados dicen, de mí solo hay pecado, lo bueno que hay en mí viene de Dios. Por eso los santos no se engríen, porque también se conocen sus fragilidades y no se engríen. Y de eso hay que llevarnos nosotros, nunca engreírse cuando te alaban, cuando te salga bien, porque también por otra parte, tú tienes que luchar porque te salga bien las cosas, porque humilde no significa perezoso, ocioso, negligente, holgazán, eso no. Humilde no, es trabajador. Y fíjate, modelo de humildad, la Virgen, es el gran modelo que tenemos, gran modelo. Y la Virgen Santísima, muy calladita ella, muy calladita, no aparece mucho en la vida pública de Jesús, pero fíjate, ella, lo primero, dócil a Dios. Dios le enseña un camino y dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y cuando Santa Isabel la alaba y le dice, dichosa tú María, la Virgen dice, sí, es verdad, estoy feliz, pero no porque yo soy grande, sino porque el poderoso ha hecho varas grandes en mí. Él ha hecho grandes cosas en mí. Por eso cuando tú hagas algo bueno, dale gracias a Dios, que Dios por medio de ti te hace obras buenas, y hay que hacerlas, y muchas, hay que procurarlas.
Y por otra parte, cuando Dios a veces te pruebe, que es duro, queridos hermanos, esto. A veces Dios nos prueba y estamos sirviéndole y Dios parece como que no te aplaude, te van las cosas mal. Es duro, es duro, es duro. Pero ahí tú pon tu paz en que procuras hacer la voluntad de Dios. Ahí pon tu paz. ¿Ven? Por eso aquí el consejo de Jesús dice, cuando des un banquete, es decir, cuando hagas algo bueno, no busques aplauso. El aplauso de los hombres no. No busques que los hombres te lo agradezcan, sino tu Dios. Él sí ve las cosas y Él sí recompensa. Él sabe cómo recompensar. Tarde o temprano sabe recompensar. Por eso hacer las cosas de esta manera, servir a Dios, eso es una gran bendición porque Dios siempre recompensa. Y por otra parte, fíjate, lo mismo, si alguna vez te dejas llevar del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, y te enalteces o te engríes, humíllate, porque Dios también, de eso, al que se humilla, Dios lo enaltece. El demonio, queridos hermanos, no quiere que vivamos la humildad. Por eso hoy la tentación es que nos puede poner el demonio es quejarnos, exigir a Dios. Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? El demonio es así. Es una tentación, sepan. Por eso, esto a veces en los oídos de gente moderna, esto no le gusta. ¿Cómo va a ser que Dios nos va a humillar? ¿Cómo es eso? O sea, yo tengo que agachar la cabeza para que Dios me enaltezca. ¿Dónde está eso? O sea, tengo que ser un sumiso. No, así no se entiende a Dios. Yo te he dicho esto, y esto no se debe perder de vista. Ante Dios somos, primero, criaturas de Dios. Luego, Dios es infinito, no le entenderemos del todo. Pero es un Padre, como un niño nos toca aceptarlo como Padre. Y es así, a veces no se entiende a Dios del todo sus designios. Segundo, por la segunda creación, mira, ¿cómo vas a dudar de tu Dios? Se ha muerto por ti. Eso es el Señor de los milagros. Sí, pero sufro. Él también ha sufrido. Él ha sido modelo de humildad. Y dice, no temas, porque Él lo ve. Y Él va a recompensar. Y a veces, queridos hermanos, en la vida de los santos se ha dado que a veces los santos sufren porque los hombres les hacen atropellos, injusticias les hacen. Y Dios no es tonto, ni es frágil. Sobre todo en la vida de don Bosco se ve eso, cuando a don Bosco le hacían sufrir la gente, le hacían guerra, le combatían. Dios luego, por lo que se narra, a veces Dios enviaba desgracias, dicen eso, a aquellos que le hacían sufrir a don Bosco. Fíjate, o sea, Dios también, si quiere, se pone firme con aquellos que combaten a sus servidores. Dios sale a la defensa. Sobre todo pidámosle, queridos hermanos, mucho amor a Dios, porque cuando uno ama, sobre todo a Dios como Padre, busca amarlo, entonces va entendiendo. Es lo que nos pasa de niños, no entendemos al papá muchas cosas, y a un hijo le cuesta aceptar. Y un papá también sufre porque tiene que dar disgustos a sus hijos. Y entonces, pero si un niño capta que su padre le quiere, es más fácil obedecer. Pero si un niño ya empieza a desconfiar de su padre porque no lo ve, no ve que es de fiar, entonces ese papá, ese niño lo va a pasar horrible, porque difícil que sea obediente, difícil. Si quiere ser santo, y que todos debemos quererlo, aquí lo ha dicho el Papa, yo les animo, cómprense este libro, no es libro, es la exhortación apostólica del Papa, ahí habla, capítulo, sobre todo el capítulo 3, capítulo 4, el Papa con qué sencillez nos está hablando, dice, para explicar qué es la santidad, cómo podemos ser santos, dice el Papa, nada más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir la verdad.
Dice, yo podría explicar de muchas maneras, pero mejor escuchar al mismo Jesús. Y aquí, en el capítulo 3 y en el 4, explica eso. Léelo, fíjate. Esto es lo que hay que leer. Esto es lo que, cosas importantes que hay que leer en nuestra vida, que nos van a ayudar, de verdad, queridos hermanos, a ser felices. El humilde es el verdaderamente feliz, el que está en paz. Que la Virgen María, queridos hermanos, en su natividad nos conceda ser más humildes. Amén.